Juan Pablo Luna, mucho gusto. Igualmente, Carlos. Contento de que estés acá. Así es, igualmente para mí. Vos escribiste el año pasado, publicaste el año pasado, un libro con una pregunta que uno por ahí no se anima a hacerse, se detiene antes. ¿Democracia muerta? ¿Qué pasa con la democracia hoy? ¿Y a qué universo de gente te referís? ¿A qué democracias te referís con la pregunta? Ahí lo estamos viendo el libro. Acá está. Así es. Bueno, Chile, América Latina, un modelo estallado. Hay una discusión a nivel global respecto a la crisis de la democracia. Es una crisis que empieza fuera de América Latina, ¿no? Y que de a poco hay quienes argumentan que está llegando a la región. Y esto tiene que ver con procesos asociados al populismo, a la polarización. Eventualmente yo hago referencia en el libro y empiezo con eso al bestseller de Levitsky y Ziblatt sobre cómo mueren las democracias, ¿no? Y un poco lo que el libro trata de discutir es en qué medida la democracia está muerta o está más bien, y esa es un poco la tesis que trato de empujar, mal adaptada, ¿sí? A la realidad que está emergiendo en nuestras sociedades, en nuestras economías, en términos de los estados-nación que durante la historia de la democracia liberal fueron el locus privilegiado, digamos, del régimen democrático liberal y que hoy se encuentran desafiados por distintos procesos en términos de cuánta soberanía Entonces, a ver tienen. Si entiendo lo que estás diciendo. Vos lo que estás, intuyo, planteando que el problema no es la democracia, sino la escala en la que se ha desarrollado, la escala de poder en que funciona, como que el Estado-Nación no sirve más. Se nos quedó... Esto que conocemos como la Argentina, Uruguay, Chile, Francia. Se nos quedó vacío de poder, ¿no? O sea, hay fenómenos que desafían al Estado desde abajo, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, vos lo mencionabas recién, crimen organizado, mercados ilegales, ¿no? Y también procesos desde arriba, ¿no? Todo lo que ha sido la globalización, la financiarización, digamos, del capitalismo, lo que algunos llaman el tecnofeudalismo, ¿no? Estas empresas de datos que hoy acumulan mucho poder económico, mucho poder geopolítico, ¿no? Si vos pensás, por ejemplo, uno de los resortes de poder del Estado en términos tradicionales era el monopolio de ciertos datos estratégicos, ¿no? Los estados hacían censos, tenían padrones, tenían registros de propiedad y ese monopolio les permitía regular mercados, ¿no? Hoy ese monopolio de datos estratégicos está desafiado por una cantidad de compañías, por 5 o 6 compañías que manejan grandes cantidades de datos, que tienen una analítica mejor que la de los estados. Que valen por los datos que manejan. Además. Que valen por los datos que manejan. Y que eventualmente hacen posible una cantidad de interacciones de mercado, por ejemplo, en red, ¿sí? Que los estados no logran regular, ¿no? Entonces nosotros tenemos pensada la democracia. La democracia funcionó, digamos, en torno a 2 grandes macroestructuras. El Estado-Nación, que tiene 400, 500 años, digamos, en la historia europea, y la sociedad industrial, ¿no? Y ahí, básicamente, uno estructuraba el juego democrático, la economía política de la democracia en torno a combinaciones de Estado y mercado, ¿no? Y hoy lo que nos está pasando es que el Estado tiene menos poder y el mercado, sobre todo el mercado formal, legal, ese que podía ser regulado por la soberanía estatal, empieza a ser, digamos, de alguna forma, a perder peso relativo frente a mercados informales, mercados ilegales, que también limitan el poder que tiene la política y que tiene quienes llegan a gobernar. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto cuando uno mira los fenómenos populistas, etcétera, que erosionan la democracia desde adentro, ¿no? Lo que planteabas al comienzo. Siempre hay en algún punto se roza el tema o se cruza con, te lo voy a poner en términos muy, muy generales, la pérdida del trabajo tal cual lo conocimos como institución, el trabajo. Sí. ¿Cuánto tiene que ver eso? Nosotros acá lo vivimos de una manera, pero si mirás el discurso de Trump, el discurso de todos los populismos europeos, de estas nuevas derechas, etcétera, todas están ligadas a demonizar fenómenos que agreden el trabajo. La inmigración, la tecnología,
el capitalismo global. Por supuesto, hoy tenés, y esto es especial en sociedades muy desiguales y con déficit de formación de capital humano como las latinoamericanas, una cantidad de gente que ya no puede insertarse en los mercados laborales formales, legales, que no les rinde, que no les hace, digamos, sentido muchas veces, ¿no? Una de las crisis que yo veo más grave en América Latina hoy es la crisis educativa, en el sentido de que nuestros jóvenes en toda la región, ¿sí?, empiezan a ver esta idea de ir a la escuela, de generar un logro educativo a partir del cual puedan eventualmente insertarse, mejorar, lograr la movilidad social, ¿sí?, como una promesa rota, ¿no? Entonces nosotros desde las élites integradas seguimos pensando en la educación como una palanca de desarrollo, y muchos de nuestros jóvenes dicen, bueno, en realidad, si yo quiero tener las mejores zapatillas, si yo quiero tener lo que aspiro a consumir, si voy a la escuela soy un gil, ¿no? Y hay otras avenidas que empiezan a funcionar como avenidas más atractivas para... ¿Por ejemplo? Bueno, los mercados ilegales. O sea, yo creo que nosotros estamos muy centrados en el narcotráfico y en esa problemática, pero parte de lo que ha pasado en la región en los últimos años, en las últimas décadas, es que tenés una multiplicación de mercados ilegales que empiezan a generar... ¿Cuáles serían? Son múltiples, ¿no? Pero el narcotráfico es importante porque vuelca muchos recursos sobre otros mercados, ¿no? Si vos vas hoy a nuestras villas, a nuestras poblaciones, en el caso chileno, cantegrines, en el caso uruguayo, tenés mercados emergentes, por ejemplo, de microcrédito, de préstamos, ¿no? Que atienden la necesidad de gente que hoy ya no puede lograr financiamiento en el sector formal. Hoy tenemos una epidemia. ¿Cómo conectaste esto con el narcotráfico? ¿Qué con el narcotráfico? Decís que el narcotráfico vuelca recursos sobre otros mercados ilegales. El narcotráfico hoy genera muchos recursos, ¿sí? Y esos recursos, en un contexto como el argentino hoy, por ejemplo, donde hay una crisis social en los barrios, ¿sí?, donde la gente tiene problemas para generar empleo, empieza a prestar, ¿no? Y empieza a mover dinero, ¿sí? Dador de crédito. Dador de crédito. El dealer. Sí. Junto a eso tenés un fenómeno bastante extendido en Argentina que le llaman el casinito, ¿no?, que son las apuestas por WhatsApp en esos grupos barriales, que empiezan también a financiarse con esos esquemas crediticios, ¿no? Y donde la gente que no tiene trabajo muchas veces apuesta a hacer unos mangos. Es un juego informal, clandestino. Es un juego informal, clandestino, que manejan las mismas bandas, ¿no? Y sobre los cuales después, digamos, aquellos que no pagan, por ejemplo, bueno, te llevan al hijo, ¿no? Y te llevan al hijo para que cuide un búnker, ¿no? O te llevan a la hija para una red de trata sexual, ¿no? En otros países, yo conozco bastante bien el caso de Chile, la trata de migrantes, por ejemplo. La frontera norte chilena tiene mucho que ver con la trata de migrantes. Si vas a países como Perú, todo lo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales, tala, minería, ¿sí?, son, digamos, tala y minería informal, ilegal. Son industrias que están hoy en un boom. Se acaba de publicar el censo en Perú, los nuevos datos. Por primera vez en la historia de Perú se da una reversión de la migración interna, ¿no? O sea, en general la gente migraba hacia el Estado, hacia Lima, de las regiones hacia Lima. Y hoy lo que se ve en el caso de Perú es una migración interna desde Lima hacia la selva, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ahí hay oportunidad económica. ¿Cómo se relaciona todo esto con el sistema político? ¿Solo erosiona la democracia tal cual lo conocimos o se está generando otra? La co-constituye, ¿no? O sea, uno no puede entender la democracia, ¿no? Uno no puede entender, digamos, el funcionamiento del sistema político si no entiende una economía política que tiene que ver con mercados legales, pero también con mercados ilegales, ¿no? Hablemos de Argentina, si querés. O sea, Argentina es un caso muy llamativo en la región, porque tiene múltiples mercados ilegales. Vos hablás de muchos en este programa todas las semanas.
y los maneja con niveles de violencia muy bajos a nivel regional. Si uno quiere y le preocupan los homicidios en la región, Argentina es un modelo, ¿sí? ¿Cómo se da? ¿Por qué será? Bueno, hay una delegación hacia las policías, ¿sí? Hay colegas que hablan de un pacto de doble delegación en el cual la política delega a la policía el manejo del territorio, la policía básicamente divide y coordina a las bandas para evitar escaladas de violencia, que es lo que le preocupa a la política, ¿no? Y mientras tanto permite una serie de negocios que no solo generan renta ilegal, sino que esa renta ilegal eventualmente empieza a financiar a la política, empieza a penetrar a la justicia. Entonces vos no podés entender, digamos, el puzzle argentino. Se crea un sistema. Se crea un sistema en el cual... Esto que estás describiendo es un sistema. Absolutamente. Vos hablas mucho acá de judicialización de la política, politización de la justicia, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver también con ese sistema que opera en la base, ¿sí? Que genera renta, que genera crecimiento económico, ¿no? Que genera negocios legales también, ¿sí? Pero que tiene estos interfaces muy porosos con economías ilegales que tenemos que empezar a integrar al análisis de cómo funcionan estas democracias. Alguien podría pensar, bueno, hay otro modelo. China. Sí, y eso... Hay una novedad ahora muy importante que me gustaría que comentes. No sé si todo el mundo está siguiendo el tema, pero me parece relevante. El avance del comunismo en la izquierda chilena. Sí, sí, y hay hay gente que está pensando con otra cabeza. Y de hecho, el comunismo chileno tiene una disputa generacional, ¿no? Hay un comunismo más soviético, si querés, más clásico, que está más representado por las viejas generaciones, que está más alineado, por ejemplo, con dictaduras como Cuba, Venezuela, hoy. Mientras que tenés un comunismo de la nueva generación, de lo que son los liderazgos estudiantiles y asociado a la candidata que gana las primarias, que es un comunismo más chino, ¿no? Chino. Donde... ¿Qué quiere decir eso en América Latina? Que ve básicamente con buenos ojos, digamos, el tipo de evolución y desarrollo que ha tenido el caso de China, ¿no? Y ahí hay otros países que están cada vez más alineados con ese eje, ¿no? Brasil, Perú, digamos, son casos y plataformas. ¿En qué sentido Brasil? ¿Vos crees que llega al PT, por ejemplo, esto? Sí, yo creo que llega al PT y que, digamos, lo que estamos viendo, me parece, es una transición hegemónica en el capitalismo global. Uno no entiende a Trump si no entiende, digamos, también a Estados Unidos como un imperio en decadencia, ¿no? China básicamente es una potencia que empuja desde el poder blando, digamos, y desde los recursos. Y si vos mirás cómo han sido la evolución de los patrones de inversión china en la región, China ha venido desplazando sistemáticamente a Estados Unidos en buena parte de la región, con excepción de México, digamos, que está muy pegado a la economía estadounidense. Si vos mirás África hoy, África es una plataforma cada vez más asociada a la economía china, ¿no? Entonces, hay un realineamiento en términos geopolíticos y yo creo que la región está tensionada, ¿no? Ustedes lo han visto acá también, ¿no? El swap o el FMI, ¿no? Y por ahora es una tensión que se maneja, digamos, de forma bastante pragmática para un lado o para otro, pero que eventualmente está ahí, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con este fenómeno Trump, populismo. ¿Cómo ves cómo caracterizarías ese estilo y en qué medida vos crees que la Argentina con Milei está asociada a ese fenómeno y qué perspectiva le ves? Mira, dos cosas. Yo creo que estamos... le voy a robar una frase a Daniel Innerarity que se la escuché el otro día. Sí. Estamos muy obsesionados con los malos y estamos poco preocupados de los males,
¿no? Yo creo que hay una serie de problemas estructurales, de cambios y transformaciones, que son las que venimos hablando, que explican por qué tenés crisis de representación en todos nuestros países, ¿sí? Que eventualmente generan las condiciones para este tipo de liderazgo. Yo creo que el problema fundamental es la crisis de representación, ¿no? ¿Por qué los partidos políticos dejaron de funcionar en términos de lo que requería y lo que requiere la democracia liberal para funcionar bien? Y lo que tenés son estas irrupciones de liderazgos que movilizan el descontento, que eventualmente generan mucha atracción electoral, pero que eventualmente también empiezan a topar, ¿no? Con la falta de capacidad de moverle la aguja a la gente y de cumplir con las promesas con las que llegaron al gobierno. Juan Pablo, muchísimas gracias. A vos. Interesantísimo todo el planteo. Nos dejas pensando muchas cosas. Gracias. A vos, gracias. Vamos sobre un corte y vamos a recibir a Hugo Besetti. Es un ensayista, viene del campo de la psicología, pero vamos a hablar con él de un personaje, de una figura que fue motivo de la crónica periodística de manera un poco inusual últimamente. Vamos a ver si la rescatamos de esa crónica en otras dimensiones, que es Beatriz Arlo. Hugo Besetti fue un gran amigo de esa gran ensayista argentina que falleció hace muy poco tiempo. Ya volvemos.